¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que nosotros estábamos enfrentándonos a justamente pues, la variable compleja, ¿no? Vamos a continuar con la teoría y con más consecuencias de justamente la integración de Cauchy. Entonces, el capítulo pasado, las sesiones pasadas, pues nosotros nos enfrentamos a que justamente el teorema de Cauchy nos dijera cómo se comporta, cómo integrar funciones complejas, ¿no? Entonces, nos acordamos que es algo muy, muy visual y muy parecido a lo que eran las integrales de línea en el análisis vectorial. Y eso es una ventaja. Ahora, hay que retomar y hay que ver que justamente estas variantes, esta importancia, eh, radica en las consecuencias que va a haber más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo una función analítica, ¿no? O sea, si yo quiero conocer ciertas evaluaciones, entonces, usualmente esta parte de la variable compleja va a ser para hacer integrales, ¿no? Entonces, integrales que en la física van a surgir, por ejemplo, en cuántica o en ciertas situaciones donde forzosamente van a surgir complejos, usualmente en cuántica es donde más complejos hay. Y, o también, por ejemplo, pues ciertas integrales, entender ciertas integrales que luego hay, por ejemplo, en la literatura. Entonces es como la gran aplicación de la variable compleja, ¿no? Ver, ver dónde se aplica en ese sentido. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que se llama las fórmulas integrales de Cauchy. Entonces, ¿qué es esto de fórmula integral? Bueno, es que sucede que el teorema de Cauchy tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque este teorema, el teorema de Cauchy, recordemos que nos decía que si es analítica, entonces, si tú la evalúas en cualquier región donde sea analítica, ¡pum! Es cero la integral, ¿no? Entonces, pues eso no nos da información, o sea, si tú dices, no, pues qué chido, ¿no? Pero usualmente el mundo no es ideal y las matemáticas tampoco, entonces usualmente las funciones complejas que salen en la vida diaria no son analíticas en su gran mayoría, ¿no? O sea, hay cosas que se portan medias feas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, pues, es simple y sencillamente, ver lo siguiente, ¿no? Cauchy, el teorema de Cauchy, va a encerrar o va a tener una parte cuantizada para integrales, ¿no? Entonces, vamos a ver, sea f de z una función compleja, analítica, en una región R, cuya, una región R cerrada, cuya frontera está dada por la curva simple y cerrada C. Entonces, ¿qué crees? F de A es igual a 1 entre, bueno, vamos a ponerle 2pi por F de A es igual a la integral en este contorno, en la circulación total o la integral en este circuito cerrada de f de z entre z menos a de z para todo a en R. Más aún, 2pi entre n factorial por la derivada enésima evaluada en a
es igual a la integral con bola en este contorno C de f de z, pero ¿qué crees? Entre z menos a la n más 1 de z, donde n pues vale desde 0, bueno, 1, 0, 1, 2, 3 y así hasta infinito. Entonces, el teorema de Cauchy, esto se deriva del teorema de Cauchy, ¿no? Es como un corolario, ¿no? Pero tómate unos minutos, ¿no? O sea, se ve impresionante, ¿no? O sea, como que, ay, estoy haciendo integral compleja, pero ¿qué nos dice esto, no? O sea, recordemos que no hay que nada más decir, ay, pues, qué chido, ¿no? Sino entender qué te está diciendo. El teorema de Cauchy está cuantizando la evaluación de todos los puntos en una región cerrada, evaluadas en una función analítica en esa región cerrada, mediante una integral. Entonces, nota tú, te está diciendo, ¿sabes qué? La evaluación de tu función es igual, la evaluación de tu función por 2pi en ese punto A va a ser igual a la integral con bola va a ser igual a la integral con bola de esta función. La función original entre z menos a. Ah, caray, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque te está cuantizando la evaluación bajo esta función. Esto dirás tú, ok, pues qué chido, ¿no? O sea, me suena muy interesante, pero ¿de qué sirve? Ah, bueno, realmente sirve para hacer integrales re feas. Aquí está, ¿no? Es decir, nota tú que no nos interesa este lado pues está muy bonito, ¿no? O sea, nos dice que, pues bueno, o sea, me dirás, pues, qué chido, ¿no? Pero me vale un pepino evaluar mi función. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué este lado que te dice, ay, te catafixio la evaluación de tu función por una integral? No, pues como que te sale caro, ¿no? O sea, hay que entender que ese lado de igualdad nos está diciendo eso, que te catafixio la evaluación por una integral. No, pues, no manches, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, el lado de derecha a izquierda es el más útil. ¿Por qué? Porque te está diciendo, te catafixio, este nos pone hasta felices, ¿no? Nos dice, te catafixio una integral compleja por una evaluación de la función por 2pi. Uy, no, pues eso hasta alegría, ¿no? O sea, esta fórmula, esta relación que encontró Cauchy, que es el mismo de las sucesiones de Cauchy, es el mismo de muchas otras cosas. De hecho, Cauchy inventó el lenguaje epsilon delta. Pues este hombre, ¿qué pasa? Pues encontró que una de las consecuencias de esta fórmula es que justamente puedes catafixiar integrales complejas que tengan esta forma, una función analítica entre z menos a, por la evaluación de la función por 2pi. Más aún, más importante aún es lo que está abajo. ¿Qué te dice esto? ¿Sabes qué? Yo te catafixio, vamos a ver otra vez este lado. Este lado, pues, ¿qué te dice? Ay, pues, ¿sabes qué? Te catafixio la evaluación de la enésima derivada. Nota, puede ser cualquier derivada, ¿no? Y te catafixio la evaluación de tu derivada por una integral. Ay, me dirás, no manches, prefiero derivar n veces mi función y después de haber derivado n veces, evaluar que hacer la perra integral, ¿no? O sea, pues esto de qué me sirve, ¿no? No, lo importante otra vez es este lado, ¿no? ¿Qué crees? Te catafixio te catafixio esta integral. ¿Por qué crees? La, la derivada de la función evaluada en el punto por 2pi entre n factorial. ¿Dónde? ¿Quién va a dar justamente quién es el n? Pues este exponente, ¿no? Va a ser el exponente a la n más 1. Entonces, pues eso es justamente lo importante de las fórmulas de Cauchy, ¿no? Entonces, ¿esto qué te permite o qué te está diciendo esto? Bueno, uno de los corolarios de esta parte del teorema es que toda función, toda función compleja, este, que tiene una derivada
en una región R, que es analítica, toda función compleja analítica en una región R tiene n derivadas. Eso no se cumple para las funciones reales, es algo que las funciones reales no cumplen. La derivada en las funciones reales, pues a veces puede explotar. Y aunque sea muy bonita la función, por ejemplo, pues la función valor absoluto, ¿no? No tiene ni siquiera primer derivada. Pero ¿qué pasa? Aquí estas, las funciones complejas, sí la van a tener siempre y cuando sean analíticas. Es decir, es como que la mínima condición para que se porten muy bien, ¿no? Entonces, este, pues podemos recordar unos teoremas especiales, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Teorema de Cauchy. Entonces, este va a ser como la parte súper importante. De aquí vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque la parte del residuo es hacer este tipo de integrales, ¿no? Hacer ya integrales feas. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a catafixiar, vamos a empezar a buscar cosas para empezar a hacer integrales cada vez más complejas. Entonces, justamente este teorema de Cauchy, esta fórmula, pues, ¿qué pasa? Nos catafixa integrales por evaluaciones, o sea, es un regalo de Dios, ¿no? Vamos a ver algo, ¿no? A veces va a ser necesario acotar las funciones. Entonces, vamos a ver lo que es una desigualdad de Cauchy, ¿no? Vamos a ver una definición. Entonces, desigualdad de Cauchy. Ay. Entonces, si f de z es analítica dentro, en una región circular, R, cerrada, con centro en A, entonces la derivada enésima, bueno, va a ser menor o igual que m por n factorial entre r a la n, donde r es el radio, n puede ser 0, 1, 2, así, y r es el radio de la circunferencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Este es un teorema que se ocupa más para acotar funciones, es decir, f de z, vamos a tomar n igual a 0, entonces f de z menor o igual a m. Más adelante vamos a ver que hay que acotar o a veces funciona, se tiene una mejor ventaja al acotar nuestras funciones que pues nada más intentar evaluarlas de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos otros teoremas, por ejemplo, ahí en el Sham, ¿no? El teorema de Liouville, que nos habla sobre funciones constantes, el teorema fundamental del álgebra, que nos habla sobre polinomios, el teorema del máximo mínimo, que es como el de un análogo al de continuidad, pero para complejos, el teorema del argumento, Rouchet, etcétera, etcétera. Pero en sí, pues estos son como los dos teoremas o las dos consecuencias más importantes que hay que entender sobre esta sección, que nos permitirán primero empezar a hacer integrales interesantes y que nos permitirá hacer integrales interesantes y que justamente ¿qué pasa? Bueno, pues nos conllevará o nos llevará de la manita más adelante para ver justamente lo que es el residuo y hacer, la meta es hacer integrales cada vez más feas, ¿no? Porque las integrales complejas son más difíciles que las integrales reales a veces, ¿no? A veces digo por eso, ¿no? Entonces, este, para no batallar y hacer las cosas bien, pues por eso estamos viendo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplillo, ¿no? Ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy chido, ¿no? Entonces, evaluar, este, la integral en la superficie cerrada de e a la 2z entre z más 1 a la cuarta de z en el círculo o en la circunferencia
Valor absoluto de z igual a 3. Lo primero que tienes que hacer es ver si tu función es completamente analítica lo que tienes que ver es si tu función está. Entonces vamos a ver, tip, verificar si la función integrada es analítica en la región a integrar. ¿Por qué? Porque si tu función, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿quién sería esta? Este bichito. Si esa función es analítica en la región donde la quieres hacer, pues ¿cuánto vale la integral en una curva cerrada de una función analítica? Hasta ponle pausa, si no te lo sabes, date tú solo un zape, ¿eh? O si tienes un gato, pues ponle que te zape. Cero, pues vale cero. ¿Por qué? Pues por el teorema de Cauchy. Ahora, ese es el punto, ¿no? ¿Es analítica? A ver, vamos a ver. ¿No es analítica? Pues vamos a ver cuánto vale la integral, ¿no? A ver, este es el eje imaginario, perdón, este es el eje real, este es el eje imaginario. ¿Cuánto vale el módulo de z igual a 3? ¿Cómo se graficaría eso? Pues es esta región, nota. Es como si tuviéramos z menos 0, igual a 3. O dicho de otra manera, acuérdate que sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Si z es igual a x más y igual a 3, o dicho de otra manera, x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Quiere decir que es una circunferencia con centro en el origen de radio 3. Entonces aquí es 3, aquí es 3, aquí es menos 3, aquí es menos 3 y aquí, ¿no? Hago como mi circulillo. Entonces, esta función, ¿dónde no es analítica? Notemos que e a la 2z entre z más 1 a la cuarta no es analítica. ¿En dónde? ¿Dónde explota? En z igual a menos 1, ¿no? ¿Y z igual a menos 1 está en la región? Sí. Entonces, menos 1 está justamente en la región que tú quieres. La vamos a denominar a esta R, ¿no? Entonces, efectivamente está aquí, ¿no? Está aquí el menos 1. Pues, chingamos, ¿no? Entonces, no podemos hacer el teorema de Cauchy. Pues bueno, tendríamos que hacer justamente la circunferencia pequeña y ver qué podemos hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues ya nos está diciendo aquí, es esta, ¿no? Claro, va a ser para una derivada. Entonces, nota tú, la función esta, lo que tienes que ver para cumplir, para que se cumpla esta fórmula integral de Cauchy, es que esta función sea analítica. Claramente es analítica, ¿no? Entonces, tarea número 1, tienes que probarme que a la 2z es analítica en esta región, ¿no? Es lo primero que me tienes que hacer de tarea. Claramente es analítica. Aquí E a la 2z es analítica. Entonces, podemos, como es analítica en toda esta región, pues podemos utilizar justamente que la integral de E a la 2z entre z más 1 a la cuarta de z va a ser igual a ¿quién? La derivada tercera evaluada en menos 1 por 2pi entre 3 factorial. ¿Por qué? Pues porque la integral cerrada de f de z entre z más a la n más 1 de z, aquí está, ¿no? Es este bicho. ¿Por qué? Porque si no estuviera una potencia, sería nada más la evaluación de la función, pero aquí tenemos que derivar. Entonces, va a ser 2pi, esto es la derivada enésima evaluada en a, por 2pi entre n factorial. Aquí está, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que derivar 3 veces, ¿no? ¿Quién es f de z? Sea la 2z. ¿Quién es f' de z? Pues 2e a la 2z. Y así nos seguimos. 2, 4, 8, ¿no? Entonces, ¿quién sería f3 de z? Sería 8e a la 2z. Pues ya, esto, pues va a ser 8e a la, 2 por menos 1 por 2pi entre 3 factorial. Entonces, esto va a ser 4 por 2 al cuadrado, esto va a ser 16. 16 entre 3 por 2 por 1 por e a la menos 2. Por 2pi, perdón, por pi.
Ah, queda. Y entonces este se vuelve un 8 y esto te queda 8 tercios de pi i e a la menos 2. Ya está tu integral. ¿Difícil o fácil? Bien requete fácil, ¿no? Manches. Entonces sería todo por la clase del día de hoy. Entonces, la siguiente sesión vamos a empezar a hacer ejercicios más integrales de esta clase hasta que se nos quede esto y ya pasamos con el siguiente tema. Entonces, sería todo por hoy. Cambio y fuera.